Así es. Asimismo, Aru Arcaya Leiva, Alicia Poma Gómez están presentes. Vamos a llamar a toda la junta directiva que nos acompañe, por favor, aquí a la mesa para poder realizar una ceremonia breve y luego vendrá la parte ya netamente artística. Asimismo, también vamos a llamar al secretario de Economía, Huamán Nolasco Eliana. ¿Ya está por acá, Eliana? A ver si se acerca, por favor, a Eliana. Asimismo, también Huamán Nolasco, Basilio Gonzalo, Chirge de la Cruz, Vargas Chipana, Nerge Aguilera, Guaidas Navarro y todos los de la Junta Directiva. Asimismo también a los respectivos vocales, por favor, que se puedan acercar para dar inicio a esta ceremonia. Al señor, ahí está, uy, la taza por acá chiquita, Guaya Navarro, Simón Cure, Huamancisa Picón y Vila Rodríguez. Ellos son de la Junta Directiva. ¿Listo? ¿Está por acá? Por favor, aplauso para nuestra Junta Directiva. Aplauso para la Junta Directiva. Muy bien. Señoras y señores, vamos a dar inicio a esta breve ceremonia con las palabras del presidente, quien está dirigiendo acertadamente los destinos de este centro comercial, como vemos cada vez creciendo por el bienestar de los vecinos de Atevitarte. El señor Tomás Casaico, que está trabajando duro y parejo, quien va a dar las palabras correspondientes por este bonito aniversario que estamos celebrando el día de hoy, por lo cual estamos todos juntos, unidos, para poder festejar como se debe un año más de trabajo, de progreso aquí en el centro comercial. Así que voy a pedir fuerte voto de aplauso para nuestro presidente, el señor Tomás Casaico. ¡Que vengan las palmas! Don Tomás. Muy bien. Ahí está bien. Compañeros, trabajadores, socios, socias y público en general, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. El día de hoy estamos celebrando los 12 años de nuestra creación de nuestro centro de trabajo Real Plaza Habitarte Apromec. Pero antes de poder comenzar a hacer una pequeña reseña histórica de nuestra organización, voy a pedir un minuto de silencio para todos nuestros compañeros que partieron más allá. Por favor, tomar de pie. La orquesta puede acompañarnos en un minuto, por favor. Un minuto. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Un voto de aplauso. Compañeros, socios, socias y a todos los presentes. Antes de comenzar, tengo que mencionar
A todos los caídos y ustedes tendrán que decir presente. Fabián Runachava Yauri. Juan Rodríguez Zulca. Juan Ramos Teodoro. Felipe Guaro. Santos Chávez. Aronés Ore Celestina. Barzola Laurente, Reida Barrientos, Samuel Pérez, Serafina Hurtado, Zulca Patiño, Quispe Enciso, Ángel Cordero, Julio Vicente, Juárez Gómez, Melandria Quispe, Victoria Velasco, Carlos Quispe, Durán Gerí, Toribio Tiquias, Víctor Mayhuasca, Víctor García, más conocido como Tole Iquela, Glicerio Ruiz, Juan Adolfo Contreras, Emilia Salas, Damián Pillaca, Encarnación Alcántara, Inocente Vázquez, Jesús Quispe, Teresa Toribio, Emma Cárdenas, Teófilo Gutiérrez, Yolanda Palacios, Felipa Paredes, Escomel Guerra, Selvina Pareja, Víctor Rojas, María Merge, Paulino Tapabasco, Florinda Soto, Olga Miranda, Silverio Toribio, Paola Hernández, Faustino Hilares, Isabel Santos, Andrés Avelino, Silvia Quispe, Raida Barrientos, Sonia Montero, Samuel Pérez, José Huaro, Teodoro Condeso, Leonidas González y Celestina Aronés. Un voto de aplauso a los que no están presentes el día de hoy y un brazo fraterno donde se encuentran nuestros difuntos que nos dejaron enseñanzas para el bien y el progreso de nuestra organización, y gracias a ellos estamos aquí. Gracias a todos aquellos que marcharon. A veces cuando tocan la corneta o tocan la orquesta hace recordar cuando estamos en el cementerio, cuando lo despedimos a todos nuestros hermanos que se fueron. Es triste recordar, pero así es la vida. Bueno, tenemos la presencia de nuestro hermano, trabajador, fundador, luchador, Juan Meneses Taco, y pido un voto de aplauso. Bueno, compañeros, la verdad, es una historia bien larga para llegar a nuestra organización Real Plaza Habitarte, APROMEC y Centro Comercial Plaza Habitarte. Muchos o pocos quizás ya quedemos los que hemos llegado de la Pareita Unión, 9 de febrero, 26 de mayo, 8 de octubre, las 4 organizaciones que crearon alrededor del estadio municipal de Ate, hoy se encuentra el hospital.
En esa organización trabajamos muchos años, jóvenes, mirando siempre el futuro de tener una propiedad, tener un puesto seguro donde no estar a salto de mata cada vez que se nos llevaban nuestras carretas, carretillas, hasta triciclos. En aquellas épocas de los años 80 no existía todavía serenazgo, solamente había municipales. ATE existía como 5, 7, máximo 10 municipales, pero eran de choque. ¿Cuántos de nuestros compañeros se habrán llevado su balde de chicha, su triciclo, sus carretas, sus mercaderías? Y de esa manera hemos estado tantos años en el estadio. Y en ese entonces el trabajo arduo de los dirigentes representativos de nuestro histórico Pareíto Unión y las 4 organizaciones, Fabián Runachagua, Juan Meneses, Víctor Mayhuasca, Oldarico Quinteros, Santos Blanco, Aníbal Mateo y muchos que ya se me escapan de memoria. La verdad, ellos son los que impulsaron y todos los días teníamos que reunirnos en la municipalidad para buscar una salida, porque ya nos querían botar de ese sitio, porque ya estábamos llegando hasta la explanada de la municipalidad. Ya habíamos abarcado demasiado. Y al final llegamos a una conclusión al alcalde en un acuerdo y dijimos, con una resolución nos tenemos que ir a Ceres, porque en esos tiempos Ceres, un descampado donde no existía absolutamente nada, solamente existían basurales, había, ¿cómo se llama? Lagunas, casetas, abandonados. Esos tiempos no existía todavía el centro comercial Ceres, el centro comercial Brisas. Con una resolución de alcaldía, con aquel entonces Franklin Acosta, la resolución número 0010, si no me equivoco, señor Juan Meneses, y nos fuimos todos un 9 de mayo, faltando un día para el Día de la Madre. Fue triste, se acabó nuestros negocios. Nos fuimos todos empujando nuestros triciclos, nuestras carretas, como el Chavo del 8 muchas veces cargar nuestros costales. Eso fue la historia para llegar a Comec. Y cuando llegamos a Comec, tenía que irnos todos a la quiebra. Los que vendíamos fruta ya no vendíamos fruta porque todo se malobraba. El que vendía barrotes ya se había ido a la quiebra porque comiéndose lo terminaron. El que vendía ropa no vendía nada. Teníamos el que vendía fruta o el que vendía jugos, igual. Todos hemos pasado ese proceso duro. En el 90, toda la platita que teníamos, llega el shock de Fujimori. Si tenías 20,000, 30,000, 100,000, al siguiente día ya valía 100 soles. Una historia bien larga, compañeros. Pero de eso comenzamos a levantarlo como el ave fénix. Lo que éramos en Acomec, 650 socios, aparecieron al frente por la necesidad misma, porque comenzaron a cerrar muchos fábricas, puestos de trabajo. Muchos llegamos de provincias, porque aquel entonces, los 80, había el terrorismo. Y como jóvenes, teníamos que buscar un futuro muy diferente para poder sobrevivir
y apoyar a nuestras familias que están en la provincia. Y ahí entonces se crea el mercado Ceres Acomec, de todas las organizaciones se unificó uno solo de los 4 y se crea el 9 de mayo. En toda esa trayectoria de nuestro querido y recordado Acomec han pasado tantos dirigentes, pero los que hicieron más historia es don Fabián Runachagua y Juan Meneses Taco, porque fueron nuestros referentes. Y seguramente va a ser difícil compararnos y igualarnos, porque ellos son los que encaminaron este gran proyecto, tanto Plaza Vitarte como Apromec, porque fue uno solo. Qué lindo hubiera sido hacer un solo aniversario Plaza Vitarte Apromec. Pero son historias. Quizás nos equivocamos en su momento, pero hay que seguir en el camino. Yo quiero saludarlos al Centro Comercial Plaza Vitarte por la presencia de los dirigentes que siempre tenemos que trabajar de la mano ante cualquier adversidad. Cuando hay diálogo, hay consenso, hay acuerdos. Porque los dos debemos ser una familia, aliados para el bien y el progreso de las dos organizaciones. Por eso, compañeros, hay muchos, seguramente voy a dar la palabra al señor Juan Meneses también. Y con esto quiero agradecerlos a todos, a cada uno de ustedes, al Centro Comercial Plaza Vitarte, a los fiscales de nuestra organización que han tenido un trabajo arduo este año, y felicitarlos a cada uno de ustedes. Que los próximos también demuestren con hechos. Quiero saludarlos también a todos los bloques que el día de hoy están adornando por nuestros 12 años de vida institucional. Un abrazo a todos nuestros propietarios, trabajadores e inquilinos. Muchísimas gracias, no quiero cansarlos. Y 3 horas por Apromec. Gracias. Vamos a hacer el brindis correspondiente antes que venga un Juancito. ¿Ya? A ver, esta es gaseosa, yo pensé que era vino. Muy poquito, yo tomo bastante. No, eso está muy fuerte. A ver, vamos a tomarlo de pie, a ver su vasito para hacer el brindis correspondiente. Por los 12 años de nuestra prestigiosa organización, Real Plaza Vitarte Apromec, vamos a hacer el respectivo brindis correspondiente. Salud, arriba, al centro y adentro. Gracias a cada uno de ustedes